Primer libro de Reyes, capítulo 13. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. He aquí, y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces él dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, no iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no coma pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta, que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo.
Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo: ay, hermano mío. Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Ya leímos todo el capítulo 13. Aquí aparece la historia principal de este varón de Dios, pero aparece enmarcada en, primero, el respaldo de Dios. Al principio vemos cómo el rey le quería hacer daño y Dios no se lo permitió. A pesar de que el rey Jeroboam emitió un edicto que lo prendieran, que no lo dejaran ir así, pero cuando él lo señaló, la mano se le secó automáticamente. Jeroboam, aún viendo esto, aún viendo lo que Dios había hecho, aún habiendo escuchado la voz de Dios, pero él cómo vivió. ¿Qué dice al final? No se apartó de todo el mal que había hecho. El mal, muchas personas piensan en modo automático que el mal es así, mentir, robar, los asesinatos, las personas que están en la cárcel. Eso es lo que nos ha enseñado la televisión. El común de las personas lo que tiene como mal es un criterio moral que la sociedad ha absorbido, la sociedad ha transmitido y dicen esto está mal. Ahora, no estoy diciendo que esas maldades estén bien, no, esas maldades siguen siendo maldades, pero ese no es el mal delante de Dios. Bueno, yo sé que se pueden estar sorprendiendo por eso que les estoy diciendo, pero ya saben algunas personas qué es el pecado. No es lo que nos han enseñado como pecado. Entonces la maldad para Dios tampoco es lo que nosotros los seres humanos consideramos como la maldad. El ser humano en modo natural se compara con otras personas. Se compara con el que fuma. La persona que no fuma se compara con el que fuma. La persona que no toma se compara con el que toma. La persona que no tiene debilidades en el área sexual se compara con las personas que sí tienen debilidades en el área sexual. El ser humano mantiene comparándose para sentirse mejor. Se podría decir que la religión universal, me refiero a la religión que tiene toda persona, sea de la religión que sea, realmente es la religión comparativa para sentirse buena persona. Nuestro Señor Jesucristo, ya sabemos, Él dijo: ninguno hay bueno. ¿Qué persona es buena? Ninguno. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo: ninguno hay bueno. Si ninguno hay bueno, ¿qué es toda la humanidad? Mala. Mala. ¿Qué persona hay buena? Ninguno. No hay nadie. Pero nuestro punto de vista, desconociendo lo que está escrito en la palabra, dice exactamente lo contrario. El ser humano en modo natural va en contra de la palabra de Dios. Sé que quisiéramos que así no fuera. Desearíamos que fuera de otra manera. Pero en la Biblia dice, lo hemos leído hace poco, Dios no mira lo que mira el hombre. 1 Samuel capítulo 16 versículo 7. Dios no mira lo que nosotros miramos. ¿Cómo lo dice en Isaías capítulo 55? Ahí lo dice también. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Y también hace una advertencia. Dice que a toda la humanidad le está diciendo: dejen sus pensamientos, dejen sus caminos y vuélvanse a mí, dice Dios. ¿Por qué le tiene que decir así a toda persona? ¿Por qué tiene que decirle así a toda la humanidad? Porque el ser humano, en modo natural, piensa que está bien con Dios.
Y como veíamos el día de ayer, el ser humano quiere un método que le permita acercarse de la manera humana. ¿Cómo es la manera humana para acercarse a Dios? La manera humana es, yo doy algo a Dios y Dios obligatoriamente me tiene que dar la salvación, porque yo le doy algo a cambio. Eso está escondido en el corazón del ser humano sin que el ser humano se dé cuenta. Por eso dice la palabra, no hay quien entienda. En la Biblia se nos advierte cómo es nuestro corazón. La Biblia dice claramente que el corazón de la humanidad, el corazón del ser humano, el tuyo, el mío, cómo es engañoso y perverso. Hoy precisamente sucedieron cosas curiosas. Alguien me estaba diciendo que... Y hago esta pregunta. Bueno, voy a hacer una pregunta más bien. Voy a hacer preguntas. Una pregunta, pregunta. Una persona para ser salva, una persona puede recibir la salvación. Y presten atención a esta pregunta. Una persona puede recibir la salvación. Y después de recibir la salvación, tal vez, no sé, una semana después o un año después, la persona puede conocer el Evangelio. Esa es la pregunta. Una persona puede recibir la salvación y después, tiempo después, tal vez días, semanas, así, puede conocer el Evangelio. No hay nadie que diga que sí. Todos dicen que no. No se puede. No hay nadie que haya dicho que sí. Por lo visto, la persona que hizo ese comentario, la persona que me hizo ese comentario, bueno, esa persona... Exacto, lo dice en 1 Corintios capítulo 15, ahí lo dice. Vamos a leerlo, vamos a leer 1 Corintios capítulo 15. Ahí aparece la única forma de que alguien pueda ser salvo, aparece en 1 Corintios capítulo 15. Es la única, no hay otra forma de que alguien pueda ser salvo. Si una persona piensa la salvación de otra manera, no es bíblico. No es bíblico. Pero veo que esa persona no está acá. Si estuviera acá podría haber contestado. Yo sí, porque por cosas que me estaba diciendo, entre las palabras, lo que salió de la boca de esa persona, me dejó ver lo que había en su corazón. Entonces le hice la pregunta directa. O sea, según lo que tú me has dicho, me parece entender que tú me quieres decir que una persona puede recibir la salvación y ya más adelante, conocer el Evangelio. Y me dijo, sí, por supuesto. Y me dijo que eso fue lo que sucedió con Pablo. Me dijo que Pablo, el apóstol Pablo, que él primero recibió la salvación y después, por el camino, así fue que él tuvo conocimiento de la verdad. Tiene lógica esta argumentación, pero cuando miramos más versículos de la Biblia, es imposible. Cuando miramos lo que dijo el mismo apóstol Pablo, es imposible. Esta persona me quiere hablar de otros temas y me quiere hablar de otra cosa y me quiere hacer otras preguntas. Normalmente cuando nos encontramos con personas que aún la salvación la tienen mezclada con lo que han hecho en el pasado aceptaron a Jesús. Precisamente la persona que me dijo así es una persona que varias veces en muchos audios me ha dicho yo acepté, cuando yo acepté. Trato de volver a esa persona, meterla en el Evangelio para que hablemos del Evangelio. Otra vez vuelve y me dice algo que hizo en el pasado. Algo que hizo, no sé, hace 5 años, no sé, hace tiempo. ¿Qué hizo? Yo acepté. Volvemos a hablar del Evangelio. Se enoja. Cuando quiero hablarle del Evangelio, como me salgo de los temas que quiere hablar, porque quiere hablar de otros temas. Digo, espere. Lo más importante, la base. Pero vamos a mirar qué dice la palabra. Muy importante. Miremos qué está escrito. No nos quedemos con lo que nuestro pensamiento nos diga. Nuestro pensamiento, nuestro corazón va a querer mezclar versículos de la Biblia con lo que ya queremos que sea. Entonces, si queremos que eso que yo hice hace 5 años, esa aceptación, esa vez que yo acepté a Jesús, yo quiero que eso de que yo acepté a Jesús tenga alguna validez y a la vez quiero mezclar, quiero así que haya una combinación entre lo que yo hice antes, llamarlo cristianismo, y lo que estoy escuchando ahora, el Evangelio. Querer fusionar, querer añadirle al carrito
Eso es imposible, no se puede hacer, no se puede hacer. Es una abominación. Hay una diferencia entre la palabra aceptar, la palabra recibir. Cuando miramos en diccionarios, algunos van a usar esa palabra como un sinónimo, van a decir aceptar y recibir es lo mismo. Vamos a mirar. Cuando una persona dice que acepta, ya lo hemos considerado en relación a empresas. Una empresa acepta a un empleado porque la empresa es mayor, es un ente, un organismo superior. El mayor acepta al menor. La aceptación involucra no tener que realizar algún cambio. La aceptación no necesariamente involucra un cambio. Es decir, la aceptación no involucra que la persona tenga que quitar algo para recibir algo. Recibir, por el contrario, para poder recibir, la persona tiene que dejar algo para poder recibir. Recibir involucra que la persona se niegue a sí mismo. Negarse a sí mismo tiene la persona que dejar su pensamiento, su camino. Le habían dicho pastor durante 20, 30 años, pero por primera vez escuchó: ¿un pecador muere a dónde va? Esa pregunta. Y la siguiente pregunta: ¿tú eres pecador? La persona contestó: sí. ¡Ay! Yo no había caído en cuenta. Lo que me pasó a mí, estudiando teología en muchos institutos, habiendo hecho muchas cosas, pero cuando me hicieron dos preguntas: ¿un pecador muere a dónde va? Pues al infierno. Ah, bien. Otra pregunta, honestamente, delante de Dios, poniendo a Dios por testigo: ¿tú eres o no eres pecador? Y la respuesta fue: uy, yo no puedo decir que no sea pecador. Palabras más, palabras menos, dije: sí, soy pecador. Eso fue lo que dije. Pero, ¿qué quedó evidenciado que había en mí? Una total desconocimiento, un total desconocimiento del corazón de Dios. Conocía versículos. Llevaba mucho tiempo haciéndome llamar cristiano, Pero Dios me dio una misericordia. Con esas dos preguntas, una semana duré pensando, meditando sobre esas dos preguntas. Si un pecador muere y va al infierno, pero yo me sentiría mentiroso donde diga que no soy pecador. O sea, sí me siento que soy pecador. ¿En qué me apoyaba? En lo que yo sentía. Me siento que soy pecador. Es en cuenta que he usado mucho esa palabra. Yo ¿cómo me sentía? Me sentía pecador. Sentir. Me sentía. Yo estaba mirando la palabra de Dios que dice sobre el pecado. Yo estaba mirando mis sentimientos. Estaba filtrando por mis experiencias. Por eso, cuando me preguntaron si era pecador, mi respuesta fue: claro, ¿cómo voy a decir que no? ¿A quién estaba mirando? Estaba mirando la palabra de Dios. Si yo miro la palabra de Dios, ahí dice que Dios terminó con el pecado. Así lo dice. ¿Sí? Dice que nuestro Señor Jesucristo terminó con el pecado. Eso dice la palabra de Dios. Pero mi punto de vista, ¿qué me va a decir? Si me miro a mí mismo, pues me sentiría mentiroso, No puedo sacar esa palabra de sentir, si me miro a mí mismo. Me sentiría mentiroso. Para hablar de mí mismo tengo que hablar de mis sentidos, de mi experimentación. Por eso uso la palabra, inevitablemente usaría la palabra siento o no siento. Me sentiría mentiroso si no digo que soy pecador. O sea, todos, y empecé a justificarme. Yo creo que todos somos pecadores. Así, ¿por qué empecé a justificarme? Porque yo estaba engañado. Para que haya dicho, sí, soy pecador, y para que haya contestado con mi misma boca, bíblicamente un pecador muere, va al infierno, no se trata de que yo cambie las cosas de la Biblia, trate de cambiar la Biblia para, siendo pecador, irme al cielo. No, si la Biblia lo dice así, así es. La Biblia muestra varios versículos sobre la condición de un pecador. Cuando muere, ¿a dónde va? Al infierno. Acordémonos de este versículo que dice: bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. O el Salmo 1, donde dice que no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. La iglesia es esa congregación de los justos. ¿Qué es lo contrario a la congregación de los justos? Los pecadores. No se pueden levantar, son dos cosas opuestas. La iglesia es la congregación de los justos. Sí, fue formada por personas que estaban sumidas en el pecado. Cuando Jesús vino por los pecadores, para justificarlos. Cuando Él venga por segunda vez, viene por su iglesia, sin relación con el pecado. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo está conformada por personas justas,
lo dice la palabra. No es algo que a mí se me ocurrió. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Esa es la iglesia. Eran pecadores, sí, eran. Para que hayan sido parte de la iglesia, tenían que haber sido pecadores. Porque solamente los pecadores podían recibir la justicia de Dios. Cuando ya recibieron la justicia de Dios, ya fueron justificados. Entonces la iglesia está conformada por personas que antes de pertenecer a la iglesia eran pecadores. Pero esos pecadores, en el momento que se convirtieron en justos, ya forman parte de la iglesia. Si aún sigue siendo la persona pecadora, no es parte de la iglesia. En mi caso, pues llevaba años, creo que 14 años, asistiendo a iglesias cristianas. Desde joven estaba asistiendo a iglesias cristianas. Pero asistiendo a iglesias cristianas, pero no podía decir que no era pecador. Si yo no podía decir que no era pecador, significa estaba 100% condenado a ir al infierno. No tenía otro destino. Pero no sabía, no meditaba, no reflexionaba. Nunca me habían hecho esas dos preguntas. Si a ti no te las habían hecho, pregúntatelo. ¿Cómo sale una persona de la condenación del infierno? Una vez que una persona se da cuenta, sí, yo soy pecador y estoy yendo hacia el infierno. ¿Cómo logra salir de esa condición? Este versículo que vamos a leer, donde podemos ver que para ser salvo, lo primero que necesita una persona es creer en el Evangelio. Si una persona no logra creer en el Evangelio, no puede ser salvo. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, 2, 3? Vamos a leer esos versículos. Dice el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. ¿Qué es lo que les va a declarar? Algo que él está diciendo que ya les ha declarado. Les va a declarar lo que ya les ha declarado. ¿Qué cosa? El Evangelio. Lo está nombrando este versículo, ¿no? Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Ya se los había predicado. Y ahorita les dice, os declaro. Eso que ya les había predicado se los voy a declarar. El Evangelio. Y lo aclara. ¿Qué es lo que les va a declarar el Evangelio? El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. El apóstol Pablo le está diciendo, si la persona pudo retener, ¿qué cosa? El Evangelio. El versículo anterior, versículo 1, habla del Evangelio. Aquí va a decir qué es el Evangelio. Pero en el versículo anterior, el 1, dice esa palabra que os he dedicado, que os he, ¿cómo lo dice? Que os he declarado. Os declaro eso que os he predicado, el Evangelio. Y en el versículo 2, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Pero mire cómo pone la condicional. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Lo dice en el versículo anterior, el Evangelio. La palabra que él ha predicado, que ha sido el Evangelio. Y dice que se los ha declarado, se los ha predicado en el pasado. Habla de que ya lo había hecho y que ahorita vuelve y lo hace. Y dice el versículo 3, ahí dice que es el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Primeramente os he enseñado lo mismo que recibí. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió el apóstol Pablo? El Evangelio. Según el planteamiento que me hicieron el día de hoy, me dijeron, una persona puede ser salva y después, así conocer el Evangelio. Según lo que dice esos 3 versículos, no es posible. No es posible. Y lo está diciendo el apóstol Pablo. Y esa persona me puso como ejemplo al apóstol Pablo para decir, sí, una persona puede recibir la salvación y después creer en el Evangelio. Todos los que están aquí se dieron cuenta, no es posible. Eso es imposible. No hubo uno solo que dijera que sí se puede hacer así. Bueno, si hubiera uno que dijera que sí, no conoce lo que dice Romanos 1.16. Romanos 1.16 dice, la cosa que tiene poder, el poder. ¿Cuál es el poder?
Hay algo que es el poder de Dios para salvar a alguien. Ese poder de Dios para darle salvación a una persona es el Evangelio. Si la persona lo puede creer, es salva. Pero si la persona no lo puede creer, no es salva. Aquí el apóstol Pablo, en estos 3 versículos, lo repite, lo enfatiza. No es posible que alguien sea salvo si no ha creído en el Evangelio. Si tú, tal vez, quienes están acá, hay personas que de pronto llevan 2 meses, 3 meses. Si hace 2 meses, 3 meses que estás escuchándolos en vivo, se te hizo la pregunta, ¿tú eres pecador? Honestamente, piensa, ¿tú eres pecador? Y tú contestaste, sí, yo no puedo decir que no. Pero también es una pregunta que no me habían hecho, nadie me había hecho, solo me la hicieron acá en este en vivo. Bueno, tú eres pecador. Ahora la segunda pregunta, ¿un pecador muere a dónde va? Si tú contestas, bíblicamente, si tú tienes conocimiento de la Biblia, si no tienes conocimiento no te preocupes, la Biblia dice que Dios escribió su ley en nuestras mentes, nuestros corazones. Tú sabes a dónde va un pecador cuando muere. Mirando más versículos, ahora hay concordancia electrónica. Tú puedes buscar varios versículos. Aquí te hemos hablado básicamente de 2. Bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Hoy, cuando consideramos el capítulo 13 del primer libro de Reyes, vimos a un varón de Dios que ¿qué hizo? No guardó la palabra. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, si retenéis la palabra que os he dado, él no guardó la palabra. ¿Y qué representó el no guardar la palabra? Muerte. ¿Por qué una persona me quiere hablar de algo teológico? ¿Por qué me quiere hacer una pregunta de cuestiones teológicas si todavía no tiene la salvación? Y se lo he dicho. A esa persona se lo he dicho. Lo que hace es enfurecerse cuando le digo, tú todavía no tienes la salvación. Le haría el mal que le hace el común de las religiones. El común de las religiones le va a decir, no, sí, pero tú honestamente quieres servir a Dios, ¿no? Tú quieres agradar a Dios, tú quieres servir a Dios, tú con todo tu corazón. Y la persona contesta, sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces tú eres salvo. ¿Y tú alguna vez hiciste tal cosa, tal rito, tal? Sí, sí, yo hice eso. ¿Tú te bautizaste? Sí, sí. ¿Tú hiciste una oración? Sí. Tú eres salvo. Cuando miramos en la Biblia, una persona puede ser salva sin creer en el Evangelio. Romanos 1:16 dice que no. Lucas capítulo 1, versículo 77. No, es imposible. Para que una persona sea salva, tiene que haber sido solucionado el problema del pecado. Si el problema del pecado no ha sido solucionado, esa persona no es salva. No es salva. Tiene muy buenas intenciones, tiene muy buen deseo, pero no puede ser salvo. Si todavía tú no has podido recibir la salvación, no te preocupes. La fe viene por el oír por la palabra de Dios, y este perfil se hizo para anunciar el Evangelio. Espero que cuando les hagan preguntas a ustedes, a la persona que les vaya a hacer preguntas, tengan cuidado, porque muchas personas van a hacer preguntas para evitar que ustedes anuncien el Evangelio. Les van a hacer preguntas mezclando su pensamiento con la palabra. Cuando alguien les hable algo que suena muy lógico, pero que supuestamente está en la palabra, ustedes le dicen, ¿sabes en qué parte de la Biblia está eso que me estás mencionando? No, yo no sé, pero yo sé que en la Biblia dice así. Un ejemplo, voy a colocar un ejemplo corto. Yo sé que en la Biblia dice que los niños van al cielo, porque una vez lo leyeron en mi iglesia, leyeron ese versículo que dice que los niños van al cielo. ¿Me puedes mostrar en qué parte de la Biblia está ese versículo? Así tú sepas. Ten paciencia. Así tú sepas cuál es ese versículo, hazle la pregunta a la persona y espera a que esa persona te lo muestre. Para que la persona se dé cuenta, sus pensamientos mezclados con la palabra cambian todo, le cambian todo el sentido a la palabra. Muy importante, ir a la palabra, leer lo que está escrito. Cuando la persona lo lee, se da cuenta, le puedes explicar con la Biblia. No es como tú estabas deseando. Tú quieres que la Biblia se tuerza a tu deseo, a lo que tú quieres. Por eso les dije que normalmente una persona que ha cometido un aborto, por su cargo de conciencia y por el dolor que tiene, el mismo que hizo que entregaran a nuestro Señor Jesucristo, Satanás, fue el que hizo que entregara a nuestro Señor Jesucristo, Judas. El mismo que hizo que Judas entregara a nuestro Señor Jesucristo, ese mismo Satanás que hizo, después lo hizo ahorcarse. Judas, ¿por qué se ahorcó? Judas, ¿en qué confiaba? En sí mismo. Judas confiaba en su propia prudencia, en su inteligencia, su forma de administrar. Él veía a los demás como, no, si supieran esta oportunidad que se están perdiendo.
le llegaban muchos pensamientos. Él, guiándose por esos pensamientos, llegó a hacer lo que hizo con nuestro Señor Jesucristo. Él no quería que lo condenaran, porque él se imaginaba que iba a suceder otra cosa diferente. Cuando él vio que lo condenaban, él dijo, no, 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 no. Y dice la palabra que él arrepentido, devolvió las 30 piezas de plata, porque él no quería que lo condenaran. Y le llegaron otros pensamientos. ¿Tenía malas intenciones? No, él tenía buenas intenciones. Y a la vez iban a tener plata. Él estaba pensando, le voy a dar una sorpresa a mi Señor. Mi Señor se va a agradar por lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es algo muy inteligente, pero veo que a ninguno se le está ocurriendo. Judas estaba confiando en su inteligencia, en su propia prudencia. Hizo lo que hizo y después, ay, no, 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 no. El mismo que hizo que lo entregara, que usara su inteligencia, su lógica, su argumentación para él hacer lo que hizo, ese mismo hizo que después se suicidara. Lo hace entregar a Jesús y luego lo hace matarse porque entregó a Jesús. Porque en la Biblia dice que él es engañador, porque él se disfraza de lo que tú crees que son tus pensamientos, de lo que tú crees que eres tú. Eso no eres tú. Eso que te ha guiado toda la vida hasta el momento que te hicimos la pregunta, ¿tú eres pecador? Claro, pues sí. ¿Y un pecador muere a dónde va? Pues al infierno. Quédate con esas dos preguntas. Medita, si todavía no, para poder avanzar, medita en esas dos preguntas. Por ahora, suelta toda la religiosidad que has traído. Si tú, no sé si eres pastor, líder de alguna iglesia, pero si hasta este momento tú nunca habías considerado esas dos preguntas. ¿Un pecador muere a dónde va? ¿Y tú eres pecador? Reflexiona sobre esas dos. No trates de justificar, porque tus pensamientos van a querer torcer la palabra. Van a querer darle vueltas y enredar y hablar de una cosa y hablar de la otra. Cambiar de tema para salirte de lo verdaderamente importante. Si las bases de una construcción están mal, todo lo que se coloque encima se va a caer. No tiene sentido que tú, yo escribí un libro cristiano y escribí otro libro y estudié teología y hace 20 años que soy pastor. Sí, tú me estás mostrando toda esa torre de cristianismo, te voy a hablar de las bases. ¿Tú eres pecador? Sí, claro. ¿Y a dónde va un pecador cuando muere? Pues al infierno. Medita sobre estas dos preguntas. Reflexiona. Si las bases están mal, todo eso que hay de ahí para arriba, haz como hizo el apóstol Pablo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Él mostraba su hoja de vida. Todo su recorrido en el camino con Dios. Yo así, todos, wow, se sorprendían. Y después de que él mostraba todo eso, el que decía, todo eso es basura. ¿Cómo estaba la base de esa relación que llevaba el apóstol Pablo antes de ser salvo? Todo eso era una trayectoria que él estaba dispuesto a matar por esa seguridad que él tenía falsa. Cuando él recibió el conocimiento de la verdad, todo eso en que quedó reducido, en basura, en nada. Eso no es nada. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se conectaron el día de hoy. Si alguien escuchó por primera vez el Evangelio, la buena nueva de que nuestro Señor Jesucristo ya solucionó el problema del pecado. Ese problema que teníamos tras nuestras espaldas, ese problema que nos agobiaba, ese problema que nos hacía mirarnos a nosotros mismos, permite que ya no se sigan mirando a sí mismo las personas que aún no habían recibido la salvación. Y también hermanos que ya siendo salvos, pero que todavía vuelven a la trampa de Satanás y vuelven y se miran a sí mismos, permite que no caigan en esa trampa. Y permite que hayan aprendido el día de hoy. Les van a hacer preguntas para sacarlos de lo verdaderamente importante. Les van a hacer preguntas de una cosa, de la otra, para evitar que se toque el Evangelio. Pero dale sabiduría a todos los hermanos para que cualquier pregunta que les hagan como Felipe. Felipe, a partir del texto que le mostraron, a partir de ese texto, él empezó a anunciarle el Evangelio. Cualquier pregunta que tenga la persona permite que no se dejen distraer de lo verdaderamente importante. Anunciar el Evangelio a esa persona, porque lo único que hace que una persona pueda pasar de muerte a vida es por creer en el Evangelio. No por haber hecho una oración diciendo que yo acepté, no por llevar 15, 20, 30 años asistiendo a una supuesta iglesia cristiana cuando todavía era pecador. Permite, Señor, que las personas que asistieron a este en vivo puedan ser libres verdaderamente. Conociendo la verdad, van a ser libres y aquí anunciamos la verdad. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.